Amén. Bendiciones con todo, amada familia. Que Dios me los bendiga. ¿Quién vive? Cristo. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. A su pueblo. Victoria. Pero grítalo con más fuerte. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Victoria. A su pueblo. Victoria. Te hago una gran pregunta. Hay 50, 60 países donde el evangelio, si tú lo gritas así como lo estás gritando, te causa sencillamente la cárcel. Y en algunos países son ejecutados. Aquí en España generalmente se le conoce a nivel de América, nuestro continente que hemos venido, los que somos del continente americano, como el cementerio de los pastores o de los cristianos. Porque sencillamente el evangelio no se puede esparcir como se suele hacer en América. Porque la tibieza sencillamente del cristianismo llega cada vez más, sobre todo aquí en España. Jonás se fue rumbo a Tarsis. Tarsis era España. Sencillamente, ¿vamos a regirnos por lo que diga el mundo o a regirnos por lo que diga Cristo? El día de hoy te he traído, y Dios me ha hablado también fuertemente, es uno de los anhelos que tengo bastante claro en mi corazón, los tengo bien claro, bien marcado, que es el costo del evangelio. La salvación es gratis porque Cristo le ha dado. Es por fe y no por obras, para que ni un hombre o alguien se pueda glorificar, sino para que Dios se glorifique en medio de esa fe. Por favor, podemos ponernos de pie y vamos a buscar Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. La salvación, el evangelio costó algo muy fuerte, muy apreciado y con un valor incalculable. Versículo 18 y versículo 19 dice la palabra del Señor. Dios, si lo tienes. Amén. Verso 18 lo leemos a través del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo que nos trae la revelación el día de hoy. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra manera de vivir, la cual recibirías de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, verso 19, sino con la sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha. Acompañen también en 1 Corintios 6:20, terminando ese verso ya empiezo a orar. Dice 6:20, 1 Corintios 6:20, dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, te doy gracias por este tiempo, por este momento, Señor. Te pido, Señor, que el Espíritu Santo esté enseñándonos a todos nosotros, Señor, lo que debemos hacer, cuál es nuestra labor, cuál es nuestro propósito aquí en la tierra, Señor. Tú eres el grande y eres el poderoso, Señor, y tu palabra dice que tú, Espíritu Santo, tomarás lo del Padre y nos los traerás a nosotros para saber qué debemos hacer, mi Dios. Y en esta hora te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén. Podemos tomar asiento, amada iglesia. Bendigo a todos los que están en redes sociales. La palabra de Dios también llega a cada hogar, a cada familia, a cada joven, a cada adolescente, a cada madre. De verdad, podemos pensar o imaginar que la vida del cristiano es tan sencillo que nos podemos acostumbrar a la simpleza del evangelio. Vas a ver a discípulos, apóstoles que caminaron con el creador de los cielos y la tierra 3 años. Y te vas a dar cuenta que en menos de una noche, en menos de unas más o menos 3, 4 horas, todo ese bloque de enseñanzas que Jesucristo le estaba enseñando durante 3 años, se derrumbaron. Pedro estaba negando aproximadamente a las 3 de la mañana, cuando él había dicho que él no iba a traicionar a su maestro. Los demás no profirieron palabra, pero se escondieron. Hay uno que se corre a un árbol y se cuelga, como Judas, y se ahorca y se mata. No solamente tenía 12 discípulos
o apóstoles. Tenía 70 más. ¿Dónde están esos 70? Vemos al maestro afligido y asolado, verse solo, sin un amigo al costado. Él sabía lo que estaba aconteciendo, sabía para lo cual él había venido. Él se había preparado desde antes de esta fecha. Fue tentado en todo, como niño, como adolescente, como adulto. Fue jefe de familia porque no se sabe en qué época murió su padre terrenal, que era José. Fue jefe de familia. Tenía hermanos, por lo menos en la Biblia, en Mateo capítulo 13, 55, están escritos 4 nombres de sus hermanos. También tenía hermanas, pero no dicen los nombres. O sea, significa que él fue tentado en todo. Sus hermanos, como tú lo puedes ver, en San Juan capítulo 2 vas a ver cómo le hacían guerra, cómo le hacían dificultad al ministerio de Jesús. Su propia familia, a los que él había direccionado y dirigido, aún su propia familia, renegaron de él. Pero él sabía para lo cual él había venido. Sabía qué precio tenía que pagar. ¿Cómo se adopta la iniquidad o el pecado que tú y yo heredamos? En el huerto del Edén, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, sopló aliento de vida. El hombre era perfecto, sin mancha, sin tacha, y le dio Dios poder y autoridad para gobernar la tierra, no solamente el huerto del Edén. Pero lastimosamente cometieron la decisión de no solamente de ser engañados, sino de codiciar ese poder que solamente le pertenece a Dios, de esa gloria que solamente le pertenece a Dios. Sí, Satanás les engañó, fue muy astuto, pero ellos codiciaron y lastimosamente marcaron una tendencia al mal. David va a decir que con maldad fue engendrado. No está hablando de que él en la adolescencia pecó, sino desde el vientre de su madre, de la concepción. La maldad estaba en él. Y la maldad está en ti y en mí, desde que nos concebieron. Pero sencillamente alguien tenía que pagar ese precio. En Levítico tú vas a ver que Dios ordena a través de Moisés a los sacerdotes de cómo los pecados de todo el pueblo, de todo el campamento, más o menos de 2 a 3 millones de hebreos que estaban ahí, de cómo ellos se tenían que santificar. Capítulo 17, verso 11, vas a ver que el sacerdote estaba a punto de expiar los pecados de todo el pueblo, tenían que traer un cordero, matar al cordero, y a través de la sangre es que era la remisión de los pecados. Pero sencillamente no duraba eternamente, duraba por un lapsus, un tiempo poco, para decir yo, porque anualmente ellos lo hacían. Y generalmente los que vivieron en el desierto, te vas a dar cuenta de cómo murieron. La primera generación, con 38 años, porque no llegaron a los 40, murieron renegando 38 años, viendo la columna de fuego, la nube, la provisión, aguas en la roca, milagro sorprendente, viendo que aún los enemigos que tenían a nivel bélico eran más fuertes que ellos, de cómo eran sencillamente derrotados, derribados, pero sencillamente ellos se empecinaron en vivir en su tendencia pecaminosa. Teniendo a un Dios santo, lastimosamente no eligieron vivir en santidad. Pero a pesar de todo esto, Dios no los desechó. Y de esa línea de ellos
vino el Mesías. Hasta el día de hoy, la nación judía, porque ahora se lo conoce como judíos, sencillamente son bendecidos, porque por ahí viene el Salvador. Viene la Biblia que tú y yo tenemos, ya sea en un portátil o ya sea en físico, o ya sea también en la mente, en nuestra mente, en nuestro corazón, porque tenemos textos bíblicos memorizados, creo yo. Por lo menos un par de versículos conocemos. Y me acuerdo muy bien cuando me iba a las vigilias y yo era joven, de 18 años, yo me memorizaba muchos versículos, pero memorizaba los versículos que eran más cortos. Jesús lloró, Juan 11:35. ¿Qué más quiere? Ah, ya. Y así memorizaba, y el que decía más versículos ganaba. Siempre tuve esa tendencia de memorizar, ¿no? Porque Dios me dio esa facilidad, gracias a Dios. Pero a pesar de esto, a veces vemos que los años pasan y la pasión del Evangelio se va muriendo en nuestro ser. No recordamos lo que costó el Evangelio. La palabra Evangelio, sencillamente, era buenas noticias, bélicas. Estaban peleando dos reinos, dos países, vamos a ponerlo en nuestro tiempo contemporáneo, estaban peleando con sus armamentos bélicos. No habían bombas atómicas, pero habían lanzas, catapultas, todas estas cosas, y estaban peleando, y los reyes salían a pelear. Vas a ver al rey David peleando, contra gigantes, contra todos él iba a pelear. Y cuando ellos vencían, como la ciudad no iban todos, se quedaban una gran parte en la ciudad, ellos se quedaban con la expectativa de qué estaba sucediendo en el campo, porque las ciudades eran sitiadas. Los centinelas o atalayas estaban en las torres viendo si venía un jinete. Si el jinete venía con una señal de victoria, ellos tocaban una trompeta donde se reunían todos para celebrar y para que ellos no tomen mala decisión de suicidio, de huir por gusto, porque habían vencido. Pero si habían sido derrotados, sencillamente todos se esparcían, otros se quedaban a morir. El Evangelio era un trayecto de un mensaje de victoria, donde el centinela tocaba la trompeta y daban la orden de abrir la puerta de la ciudad, y llegaba el jinete cabalgando y pregonaba a los cuatro vientos de toda esa ciudad diciendo: hemos vencido, hemos ganado, tenemos victoria, ya está pronto en llegar el rey. Con los soldados, con los guerreros, van a venir, vamos a celebrar, hay que arreglar todo esto porque hemos vencido. No pudieron contra nosotros. Ese es el término del Evangelio. Es gritar a los cuatro vientos de quién ha vencido, de quién ha dado la vida eterna. Porque si nosotros no vivimos así, sencillamente no estamos cumpliendo el propósito del costo del Evangelio que Jesucristo le costó. Le costó todo a él. La agonía, el sufrimiento, todo a él le costó. Y lo hizo por amor. Cuando Jesucristo fue engendrado, no fue engendrado por hombre alguno. El Espíritu Santo le dio la identidad de ser divino. Y la naturaleza humana fue de María. Por eso él es 100% humano y 100% Dios. Pero vivió aquí en la tierra con las leyes y reglamentos que tú y yo solemos tener. También tenía pensamientos, acciones, sentimientos, emociones. Vas a ver en todos los evangelios a un Jesucristo que llora, a un Jesucristo que se enoja también, a un Jesucristo que se alegra, que abraza, que está con el marginado, que lo está abrazando, que se anima, que manda a su discípulo. Vas a ver a un Jesucristo humano completamente. Pero él tenía que darnos la lección a nosotros que sí se podía lograr, y a él le costó la vida. A los 33 años aproximadamente él muere de una forma tan despiadada. Pero él sabía que esto iba a tener fruto para vida eterna.
Si tú y yo somos hijos de Dios, no es porque tus padres te lo enseñaron, o fuiste a una escuela dominical, o escuchaste en casa como lo están escuchando en redes sociales. No, es porque Dios sabe en qué momento decidió llamarte a ti. En qué momento tú vas a empezar a valorar el Evangelio, el costo que tiene. El Evangelio es la sangre, es la vida de Cristo Jesús. Y si tú empiezas a vivir los apóstoles, como te decía, ellos sencillamente no lo entendieron en esa época. Incluso Jesús se le va a aparecer más de 8 veces. A Pedro se le va a aparecer por lo menos unas 3, 4 veces. Ya sea en el lugar alto, la primera vez, donde Jesús aparece a 10, ya estaba muerto Judas, Tomás no estaba, no había llegado, y los ven y Pedro no recibe ni una palabra, solamente recibe, no le decía, mira, ¿por qué me traicionó? Te lo dije, no le dijo nada de eso. La segunda vez vas a ver cuando está Tomás, lo vas a ver de vuelta ahí, y todos los discípulos estaban ahí. Luego una serie de cosas, y luego vas a ver cuando Jesús fue alzado también. Y cuando vas a ver cuando Jesucristo le lleva a un desayuno maravilloso a Pedro y le dice, apacienta a mis corderos. Y le dice que ellos tenían que recibir al Espíritu Santo, que tenían que esperar para ser testigo a todas las naciones de la tierra. Tú y yo tenemos que entender algo. Lucas capítulo 9, 23. Ellos no le entendían cuando Jesús estaba diciendo estas cosas. Dice así, mira. Decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Verso 24, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. El costo del Evangelio significa que tú mueras a tu egocentrismo, a tu soberbia, a tu autosuficiencia. A veces no hay ganas de orar. Sí, suele pasar, el cansancio nos gana. A veces abrimos las escrituras y nos dormimos por tanto cansancio. Pero Dios sabe que lo estás buscando. Por lo menos intentas abrir la Biblia. Por lo menos intentas orar. Y Dios ve ese corazón. Lo ve. Y dice, esto vale. Porque a pesar de que le está costando la fuerza física, aún el sueño, lo hace. Y eso es agradable a mí. Porque Él va a entender que cuando vengan mayores pruebas, Él va a dar su vida por mí. Mira, Pedro sencillamente vas a ver cómo él empieza un episodio de empezar a madurar. Él predica, se vuelven 3,000 al cristianismo. Gente que no hablaba su lengua, pero eran judíos de nacimiento. Luego vas a ver que predica 5,000 más. Aún su sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Y aún a pesar de esas cosas, vas a ver a un Pedro en Gálatas capítulo 2 que comete un error, una toma de decisiones mal. Pero vas a ver a un Pedro ya maduro en primera de Pedro y segunda de Pedro, donde él ya sabía qué era lo que tenía que hacer. Ya sabía cuál era el costo de seguir en el Evangelio. Era morir a él mismo, a sus impulsos, a sus pensamientos, a sus determinaciones. Él sabía cómo debía glorificar a Dios en el cuerpo. Que cuando lo sentenciaron a muerte en la crucifixión, dicen que él pidió que muera de cabeza en la cruz. Porque él sabía cómo tenía que glorificar al Dios. Sabía lo que le iba a costar, pero él aprendió paulatinamente.
Generalmente a veces hay un milagro sorprendente donde Dios te empieza a cambiar cosas y para uno es sencillo. Por ejemplo, yo con la bebida no he sufrido yo, ya sea el alcohol, porque tuve un padre que me enseñó los estragos del alcohol, las malas decisiones del alcohol y viví en carne propia y tomé la decisión de no nunca tomar. Por ahí no va la cosa conmigo, pero todos tenemos debilidades, todos tenemos luchas continuas. Otros pelean con su boca porque hablan mucho sin pensar y murmuran y chismosean. Otros sencillamente pelean con la falta de honra y deshonran. Otros pelean con el legalismo, como lo puedes ver con los fariseos. Gente que supuestamente ellos estaban y conocían las escrituras y sabían qué debían hacer, pero siempre fallaron en tiempo de Jesús. Así que tú tienes que entender algo. El costo del evangelio demanda tu vida, tus pensamientos, en cualquier área que Dios te ponga, en cualquier área que Dios te ponga, en el trabajo, ya sea en la casa, en cualquier escenario que estés, siempre tú vas a tener que tomar la decisión, si eres uno que quiere glorificar a Dios, aún con las palabras, aún con las acciones. Cuesta, sí cuesta, de verdad que cuesta. Yo he peleado mucho tiempo con mi orgullo y soberbia cuando estaba en el Perú. Y cuando Dios me enrumbó a campamentos llenos de jóvenes, Dios me llamaba a oración, a doblegarme, a decir, tú lo puedes hacer, yo no, porque no me vi capaz, porque es fácil murmurar cuando no estás de líder, cuando estás de oveja, cuando ves que no hacen las cosas como tú quieres que lo hagan, pero cuando estás en donde las papas queman, donde cuesta todo, es ahí donde dices, o renuncia o sigo, y si sigo, lo sigo con Él, porque yo no quiero hacer algo que Él me diga, yo quiero hacer todo lo que Él me diga, porque con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivo yo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Eso es tu pensamiento, eso debe ser tu entrega constantemente, tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones, tu familia. Todo tiene que ver Jesucristo en tu vida, porque si Jesucristo no está en tu vida, déjame decirte que vas a fallar, vas a abandonar a la primera. El evangelio se va a poner más fuerte seguramente. Ves las noticias, cómo se está cerrando las puertas del evangelio aquí en Europa, en Asia. Está más fuerte que nunca, incluso en América. Veo a mi país que están siendo atentados pastores, iglesias enteras, extorsionados, magullados, asesinados. Veo a Nigeria, más de 40,000 ya muertos, diciendo Cristo reina, que no solamente habla o grita, sino demuestran. ¿Qué pasaría si alguien viene y señala a tu hijo y pone una arma de fuego y te dice, niega a tu Cristo, si no tu hijo muere? ¿Qué harías? Porque así le hicieron a ellos. Los circos romanos eran de verdad el poder de los infiernos se desató. Mataban a los niños primero, luego a las esposas. Los jefes de familia, ¿cómo se quebraban? 1950 en Corea del Norte, el pastor Kim. Corea del Norte es un país sencillamente que no creen en Dios y que matan a los cristianos. Él estaba reunido en una especie de buzón con cucarachas, pero alabando al Señor Dios, diciendo, despacio. Una apisonadora sencillamente derrumbó eso y aparecieron 50 hijos de Dios que estaban cantando. No gritando, sino cantando con el corazón y el alma, porque Dios está. Y él dice, tú eres cristiano. Tus hijos a un costado, tu esposa a un costado, tú al final. Pastor, tú aquí, porque tú vas a ser el último. 2 minutos.
Si quieren que viva a sus hijos, lleguen a su Cristo. Ellos los abrazaban y decían, no vamos a ver en la eternidad. Las esposas se despedían. El pastor King empezó a ver esto. Y al final, cuando murió toda su congregación, todas sus ovejas, él empezó a cantar una alabanza. No voy a negar a Cristo, porque Cristo me dio la vida eterna. Y así sufra, la vida eterna es para mí. Eso es lo que tú tienes que ver, porque va a llegar el momento. Hay una tribulación enfocada en Apocalipsis. No es algo que es figurativo. Está pasando ya. Pero en la tribulación va a ser globalmente. Donde hijos van a entregar a sus padres y padres van a entregar a sus hijos. Donde la traición va a ser cosa de todo momento, de cada tiempo. Y decir, soy cristiano no por lo que yo digo, sino por lo que Él ha dicho, por lo que Él ha hecho. Yo muero para el mundo, pero vivo para Cristo. Y si Dios me permite permanecer hasta tiempos más allá, lo voy a hacer. Es lo que estamos enseñando con mi esposa hoy en día a nuestras hijas. ¿Qué pasaría? Porque somos misioneros nosotros. A mí me apasionan las misiones. Yo le estaba pidiendo a Dios, Señor, yo te amo mucho, tú sabes. A donde tú me mandes, yo lo voy a hacer. Pero ayúdame, no es fácil. Dame paz, dame palabras, dame aliento para seguir adelante. ¿Y qué me dijo? Es el tiempo de educar a tus hijos, porque un día no vas a estar con ellos. Poner en ese centro a ellas es duro. Abrazar a los hijos, decir, bendecir a tus nietos, diciendo, yo sé que Dios tiene un plan para ti. No sé cómo será el plan. Lo único que sé es que tú vas a llegar a la eternidad, porque tomarás las decisiones. Bendigo a mis nietos, enseño a mis hijas, mi esposa igual, de la misma forma. ¿Qué pasaría si nos asesinan a nosotros? Porque no hemos decidido negar a Cristo. ¿Qué pasaría si se desata estas cosas? Hebreos va a ser más fuerte, 26 adelante, 10:26 adelante, una horrenda expectación de juicio que ha devorado a los muertos. En el 29 dice sencillamente, ay de aquel que pisoteare la sangre del Cristo. Ay de aquel, ay de aquel. Y no solo habla sobre la gente que no cree en Dios, sino lo que creemos en Dios. Porque Hebreo fue escrita sencillamente en un tiempo contemporáneo donde estaba la tribulación y ellos estaban optando por no seguir a Cristo. Y el escritor de Hebreo va a animarlos a ellos a seguir adelante. Así que Dios te bendiga grandemente. Recuerda, Cristo quiere todo de parte tuya, todo. Y si no estás preparado, pídele de verdad que sí, porque te vienen tiempos terribles. La maldad se está multiplicando como la ciencia y no sabes lo que se está desatando. Que Dios te bendiga, nos vemos.